Ya tenemos 4 episodios disponibles de La Casa del Dragón, The House of the Dragon, y los bandos de la gran próxima guerra ya se están haciendo visibles y evidentes para los espectadores, pues Alicent ya ha dado a luz a 2 hijos, a Aegon, que muy pronto será conocido como Aegon II, y a Laena, la próxima hermana esposa de su hermano, Aegon. Ahora, déjame decirte que a partir de este momento va a haber spoiler de los libros, pues es necesario analizar todo esto para responder a la pregunta que hay en este mismo título. Es decir, ¿por qué se considera rey a Aegon II y no a Rhaenyra? Pues Rhaenyra en ninguna crónica ni en ningún documento oficial ha sido nombrada como Rhaenyra I, pues se le considera solo como una princesa que intentó usurpar el trono de su hermano. Antes de continuar para responder a esta pregunta, quiero dejar en claro que para mí la danza de los dragones, la guerra civil, es muy fascinante, pues no hay bandos claramente buenos ni malvados, todo resulta ser muy gris, pues hay muchas razones para apoyar a uno o a otro, y realmente no tenemos personajes tan moralmente buenos con los que podemos sentirnos identificados, como era el caso con los Stark en Canción de Hielo y Fuego. Aquí, en cambio, hay muchas razones para oponerse a ambos bandos, pues ambos demuestran ser claramente incompetentes cuando están en el cargo. Para comenzar, te diré que según las crónicas de Poniente, el único rey del continente en este periodo de tiempo fue Aegon II, considerándose, lo repito, a Rhaenyra como una mera pretendiente, y no realmente como una reina. Por supuesto, primero tenemos que ver la preferencia de la línea masculina sobre la femenina en el universo de Canción de Hielo y Fuego para responder a esta pregunta. Desde una óptica moderna, es decir, desde nuestra moral actual, este argumento parece bastante tonto, ¿no? Pero Poniente no es una cultura moderna ni está basado en las civilizaciones actuales, es una cultura basada en la Inglaterra medieval, donde las mujeres siempre estaban por detrás del hombre en la línea sucesoria. De hecho, en el mismo Poniente hay un precedente claro, pues aquí el rey Viserys I heredó el trono tras la muerte de su abuelo, el viejo rey Jaehaerys. Ambos hijos y herederos iniciales de este rey murieron antes que él, por lo que solo dejó a sus nietos y bisnietos para que pudieran sucederle. Pero ¿por qué esto es importante? Pues es muy sencillo. Antes de que Viserys fuera nombrado heredero, había otra persona que podía reclamar ese título, y era la princesa Rhaenys, la que más tarde sería conocida como la reina que nunca fue. Pero el destino no siempre es favorable, y Poniente era un lugar muy injusto y cruel. Rhaenys nació mujer y no como varón, así que según todas las leyes de hombres y de dioses, de Andals y de primeros hombres, Rhaenys no podía heredar el título si antes de ella hubiese algún varón, incluso si descendía de la línea femenina. Si había un hombre, una mujer, sin importar nada, no podía heredar. Esto según las leyes de los Ándalos y de los primeros hombres. Los varones heredan antes que las mujeres, y este era un hecho prácticamente indiscutible en todo Poniente, incluidas las tierras de la corona, el norte, el dominio, las tierras del oeste, el Vale, las tierras de la tormenta y las tierras de los ríos, siendo las únicas excepciones a la regla Dorne y las Islas del Hierro, pues los hijos del hierro elegían a su gobernante y en Dorne el primogénito, sin importar si fuese varón o mujer, heredaba. Pero lo que sucediese en Dorne no tenía importancia, pues ahí era un caso único debido a la mezcla cultural, además de que ni siquiera formaban parte del reino en ese entonces. Así que a pesar de estas dos únicas excepciones conocidas, el precedente de la preferencia de la línea masculina, es decir, de los varones sobre las mujeres, era ampliamente aceptado en todo el reino, por lo que la mayoría de los nobles deben haber encontrado muy extraño que Viserys estuviera tan desesperado por poner a su hija, una mujer, en el trono de hierro. Incluso algunos probablemente lo tomasen como ofensivo, pues estaba escupiéndole a la cara a las costumbres ándalas y de los primeros hombres. Dejando en claro que este hecho era ampliamente aceptado, es decir, de nuevo, que los hombres heredaban antes que las mujeres, también queda el precedente del Gran Consejo de Harrenhal, ya que después de la muerte de Balon el Bravo, en lugar de nombrar a un nuevo heredero, el viejo rey Jaehaerys I decidió celebrar un gran consejo en la fortaleza conocida como Harrenhal, esto en el año 101 después de la conquista, todo para decidir de manera pacífica la cuestión de su sucesión. Ahí se consideraron a muchos pretendientes, pero solo a dos con seriedad. A Viserys, que era el nieto del viejo rey,
y a Laenor Velaryon, hijo de Rhaenys y bisnieto del rey. Se podría decir en un primer momento que quien era más favorecido por la cuestión de derecho era Laenor Velaryon, pues era hijo de Rhaenys y a pesar de que ésta había sido ignorada por ser mujer, Laenor era hombre y la línea de Rhaenys había nacido antes que la de Viserys. Pero de nuevo el destino jugó en contra de Rhaenys, pues los lores no lo creían tan claro. El derecho de Laenor al trono de hierro provenía de una mujer, mientras que el de Viserys de un hombre. Es ahí que los nobles lo vieron todo con claridad. Viserys debía gobernar. Además, todos vieron como una señal clara que Viserys había sido el último en montar a Velaryon el Terror Negro, el dragón más grande de la época de la conquista, la mismísima montura del rey Aegon I, el Conquistador. Mientras que Laenor apenas era un niño de 7 años y su montura parecía patética al lado del cráneo de Velaryon. Y a pesar de que el dragón de Laenor seguía vivo, a diferencia de Velaryon que hacía mucho tiempo que había muerto, los lores vieron en Viserys a un rey fuerte, a alguien que había domado a la bestia más grande jamás conocida. Para resumir todo el asunto del Gran Consejo de Harrenhal, solo queda decir que sabemos que solo Laenor y Viserys fueron considerados como los dos principales reclamantes, pero también se menciona que los nobles consideraron a Viserys como el único realmente válido y solo se negaron a desechar el reclamo de Laenor por completo debido a lo poderoso e influyentes que eran sus padres, en especial Lord Corlys, que era la persona más rica del reino. Y por supuesto también estaba el hecho de que Lord Corlys poseía la mayor flota del continente y de él dependía el comercio con las ciudades libres. Pero si bien muchos nobles se negaban a despreciar abiertamente al joven Laenor, al momento de las votaciones su desdén por el joven quedó en evidencia, pues se dice que Viserys ganó por un margen abrumador, de 20-1, es decir que por cada voto a favor de los Velaryon había 20 más a favor de Viserys. El viejo rey acató la decisión del Gran Consejo y nombró a Viserys como heredero, estableciendo así el precedente más importante de la historia. Los hombres siempre debían heredar antes que las mujeres y la línea femenina nunca podía heredar el trono, es decir, si una mujer era ignorada, tampoco sus hijos podían heredar. Por lo que los nobles realmente siempre pensaron que este precedente era la ley, y lo que diga o haga Viserys realmente no los influyó internamente. Podrían haber jurado lealtad a Rhaenyra abiertamente, pero internamente siempre iban a juzgarla y a considerarla como ilegítima, pues para ellos, los hombres, repito, según lo establecido por el Gran Consejo, debían heredar antes que cualquier mujer y cualquier descendiente de estas. Ahora otra parte muy importante de esta historia, el nombramiento de Rhaenyra como princesa de Rocadragón. Esto significó que Rhaenyra era reconocida por el mismísimo rey como su heredera. Mientras que es muy simple afirmar que Viserys poseía poder absoluto para nombrar a su heredero, hay que tener en cuenta que al hacer esto, se saltó todas las leyes establecidas de Poniente, ya que era común, repito, en todos los reinos excepto en Dorne, que ni siquiera formaba parte del reino en ese momento, que el hijo primogénito heredase antes que cualquiera mujer. Y recordemos que el propio Viserys dice a lo largo de la serie lo siguiente: ni siquiera yo, que soy el rey, estoy fuera de los límites de las tradiciones y las leyes. En el año 105 después de la conquista, el rey Viserys I Targaryen hizo que todos los señores y damas del reino jurasen lealtad sagrada ante su hija, Rhaenyra. Sin embargo, este juramento se hizo antes del nacimiento de Aegon, por lo que nadie, ni siquiera Viserys, podría haber sabido que nacería un hijo varón del rey. Y esto lo menciona en un episodio crucial de la serie. Sin embargo, Viserys nunca renunció a los juramentos que había tomado de los nobles, por lo que en teoría todavía eran válidos cuando el joven Aegon ascendió como rey en el año 129. Así que si realmente era la voluntad de Viserys que Rhaenyra le sucediese, ¿por qué no renovó los juramentos de sus señores después de que Aegon naciese? No había razón para no hacerlo, así que esto se tomó con mucha confusión. El siguiente punto que hay que considerar para saber por qué Rhaenyra no es considerada como reina es el mantener el linaje Targaryen en el trono. El rey Viserys cometería otro error fatal al casar a Rhaenyra con Laenor Velaryon, pues era muy conocido que este prefería la compañía de amantes masculinos, así que Rhaenyra, para suplir sus necesidades, se consiguió a un amante, que resultó ser Sir Harwin Strong,
una persona con la nariz chata y el cabello oscuro. Y a pesar de que a Rhaenyra nunca se le veía en los aposentos de Laenor, esta seguía quedando embarazada y pariendo a hijos con la nariz chata y el cabello oscuro. El reino sumaba 2 más 2, y muy pronto fue un secreto público que todos estos niños eran bastardos, sin una gota de apariencia valiria. No ayudaba a que Viserys se comportase como un tirano cuando alguien cuestionaba la legitimidad de sus nietos, pues le cortaba la lengua a todos los que lo hacían, así que se tomaba como una confirmación de que era verdad. Así que muchos nobles y miembros del pueblo veían a los hijos de Rhaenyra como una afrenta a los dioses, incluso aquellos que la apoyaban, pues si Rhaenyra hubiese gobernado, la corona pasaría, en teoría, de los Targaryen a los Strong, pues esos niños no tenían ni una gota de apariencia valiria. Sumando todo lo que hemos dicho con anterioridad, hay que añadir que Aegon había ganado la guerra. Al terminar la danza de los dragones de los 2 pretendientes que querían el trono de hierro, Aegon se sentó victorioso por un breve tiempo en el trono. Rhaenyra fue asesinada y entonces Aegon decretó: Rhaenyra nunca fue una reina, declaró el rey, insistiendo en que de ahora en adelante, en todas las crónicas y registros de la corte, se haría referencia a su media hermana solo como princesa, y el título de reina se le reservaría solo a su madre, Alicent Hightower, difunta esposa del rey Viserys, y a su hermana, Elaena, las verdaderas reinas, dijo el rey, y así se decretó y nunca más fue cuestionado. Así que desde el momento en que Aegon asesinó a su hermana y su dragón devoró su cuerpo, a la luz de los 7 y de todo Poniente, él había ganado la guerra, en el momento en que Rhaenyra dejó el mundo de los vivos, pues la danza de los dragones trataba de quién debía ser rey entre Aegon II y ella. Aegon sobrevivió, y eso es todo lo que importó. Lo que remató que a Aegon se le considerara como legítimo rey fue la llegada del viejo lobo, Cregan Stark, pues a pesar de haber apoyado a Rhaenyra, él llegó a la capital cuando ésta ya estaba muerta, y cuando llegó, Cregan no mostró compasión ante la traición. Hizo arrestar a 22 hombres en nombre del rey Aegon III, entre ellos se encontraba Lord Larys Strong y Lord Corlys Velaryon. Intimidado, el joven rey Aegon, que tenía 11 años en ese momento, acordó nombrarlo mano del rey, y en ese breve periodo que Cregan tuvo poder absoluto, no hizo nada por reconocer a Rhaenyra como la legítima gobernante del trono de hierro, pues a todos los hombres que juzgó y ejecutó, los juzgó como matarreyes por regicidio, es decir, a pesar de que tomaba a Aegon como un usurpador, lo tomaba como un rey a fin y a cabo, y como tal, sus asesinos eran matarreyes. Esto vino como anillo al dedo a los verdes que aún quedaban en la corte, y cuando Cregan se fue, en las crónicas y registros de Poniente quedó registrado que Aegon III, el hijo de Rhaenyra, no había ascendido al trono por cuestión de su madre, sino que solo había llegado al poder debido a que era el heredero de su tío, Aegon II, así que Rhaenyra, para siempre y por siempre, sería considerada solo como una princesa. Ni por sus hijos, ni por la corte, ni por sus partidarios, fue reconocida como reina después del reinado de Aegon. Años después de la muerte de Rhaenyra, su legado sería mancillado por su propio hijo, pues cuando los hijos varones de Aegon III murieron, Viserys II se proclamó como rey, usurpándole el trono de hierro a su sobrina, a quien legítimamente y por lo que Rhaenyra había luchado, le pertenecía por derecho. Habiendo ya explicado las numerosas razones por las que Rhaenyra realmente nunca fue reconocida como reina oficialmente, solo queda despedirme. Pero como siempre, agradezco a todos los que han visto este video hasta el final, y espero que sigan dando like, suscribiéndose y viendo el resto de mi galería. Muchas gracias y hasta luego.